Hola, buenas, mi nombre es Caretander Poblete Jiménez y yo les voy a hablar sobre el tema de la estructura de las revoluciones científicas por Thomas Kuhn. Fue un científico o es, o es actualmente un científico muy importante porque recordemos que a pesar de que ya hayan muerto, siguen dejando una huella en sus descubrimientos. Y bueno, pasemos a la explicación. Bueno, para empezar, la estructura de las revoluciones científicas es explicada por este diagrama que logran ver a continuación. Es el de Thomas Kuhn. Él explicaba que la ciencia pasa sobre las siguientes fases en un ciclo infinito y sin fin. Que la primera es la precientífica o la aceptación de un paradigma. La segunda fase es ciencia normal, la aparición de anomalías y nuevo paradigma. Y por último, la revolución científica. ¿En qué consiste esto? De que la ciencia está en un constante cambio, no se queda fija en una sola forma. Y bueno, a continuación les voy a explicar cada una de las partes del diagrama para que se entienda mejor esta explicación. Para empezar, el paradigma. El paradigma es el conjunto de conocimientos, técnicas, procedimientos y valores tácitos generalmente aceptados por una determinada comunidad científica en un tiempo contexto histórico determinado. Eso es en sí para mí el concepto de paradigma. Bueno, lo siguiente en la tabla es la ciencia normal que le explicaré a continuación. En pocas palabras, la ciencia es el trabajo de la comunidad científica, basado bajo los paradigmas impuestos anteriormente. En eso consiste la ciencia normal y es la etapa más tranquila o calmada de este ciclo, en el cual el paradigma es el predominante y la ciencia está basada y girando en torno a este mismo, hasta el punto en el que la investigación lleva a un nuevo paradigma o un nuevo descubrimiento que pone en peligro este mismo, y lo voy a explicar en un momento. Y bueno, aquí viene la parte más divertida del paradigma, que es una anomalía y cómo se forma un nuevo paradigma. Bueno, es como si yo les dijera que esta pequeña flor amarilla en mi paradigma o en el antiguo paradigma es una flor dorada que es venenosa, no puede hablar y no puede tener sentimientos. Pero ahí es donde empieza el nuevo paradigma. Tras investigaciones e investigaciones e investigaciones, resulta que todo este tiempo esta planta sí podía hablar. Y también resulta que no era venenosa. Y este paradigma se debe a que la ciencia no es algo que sea fijo, no es algo que sea calmado, es algo que sigue fluyendo, algo que sigue cambiando y es algo que siempre nos hace pensar o hace pensar a los científicos en su caso. Pero de pasar a una flor aburrida y que es venenosa para los humanos, ahora sabemos que se puede hacer té y que también es un ser parlante o que puede imitar las voces. Pero el punto aquí es de esto, que una anomalía, en su mejor concepto, es algo anormal, como lo indica la palabra anomalía. Anomalía se refiere a anormalidad, algo normal, y a se refiere a no. Algo anómalo es lo contrario a la normalidad, algo contrario al paradigma. Y bueno, eso es algo que es contrario a lo que está indicando. Por eso es que las anomalías ponen en riesgo el paradigma y también es algo que ayuda a la evolución de la ciencia, ya que también ponen a esta misma en una crisis, ya que una gran acumulación de anomalías es la que crean un nuevo paradigma. ¿En qué consiste esto? Bueno, sigamos con el ejemplo de las flores doradas. Bueno, entonces resulta que la ciencia descubre que las flores doradas no eran venenosas si se hierven a cierta temperatura. Pero estas pequeñas anomalías ponen en peligro el paradigma anterior que decía que las flores doradas eran no parlantes y que también eran venenosas.
Pero este nuevo paradigma nos dicta totalmente lo contrario. Pero solamente es una pequeña flor amarilla la que se encontró. Pero no, resulta que había muchas más que podían hablar, que también no eran venenosas y que también pertenecen a la misma especie, pese a que no comparten las mismas características. Tan solo sería más bien una variante. Ahí viene la revolución de la ciencia, que la explicaré a continuación. Y aquí es donde inician las revoluciones científicas, porque pónganse a pensar lo innovador y lo revolucionario que sería para la ciencia misma el saber de que las plantas también son conscientes como los animales, o no todas las plantas, pero qué tal si algunos tipos de plantas sí, qué tal si solamente las flores. Pero esto es algo totalmente diferente a lo que ya se sabía sobre las plantas. Esto sería una revolución, como lo indica la palabra, sería algo revolucionario para las investigaciones botánicas, para todos. O sea, cambiaría el concepto que tenemos sobre las plantas y sobre los seres mismos. ¿Por qué? Porque mientras pensamos que las plantas no sentían dolor o no podían expresar sus sentimientos, ahora resulta que sí lo pueden hacer. Y en eso consiste las revoluciones científicas. Y ahora el nuevo paradigma sería de que las plantas, y eso hasta eso se cambió el paradigma de que no solamente las flores doradas, sino que en teoría todas las plantas pueden hablar o podrían hablar si tuvieran la posibilidad de hacerlo, pero no lo pueden porque no tienen la capacidad de hacer esto mismo. Y en eso consiste una revolución científica, que se ha hecho un nuevo descubrimiento en base a las investigaciones basadas en los antiguos paradigmas y poniéndolas a prueba y también comparándolas. Eso fue algo totalmente diferente a lo que ya se sabía sobre este mismo tema. Y bueno, pues eso sería todo por este video y espero haya sido muy bien entendido y que el ejemplo haya quedado bastante claro. Hasta la próxima.